Nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un pequeño estudio basados en la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña a través de ella y que en esta hora nosotros vamos a tratar de ver en las Sagradas Escrituras y en esta ocasión vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar la ira de Dios. La ira de Dios. Y para esto vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículos 39 al 41. Deuteronomio capítulo 32, versículos 39 al 41 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Si afilare mi reluciente espada, dice el 41, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Uno de los puntos fundamentales y que se han dado en llamar los atributos reales de nuestro Señor es el hecho de que Él es un Dios de ira. Así como es un Dios de amor, es un Dios de bondad, de misericordia, es un Dios, es el único Dios, como sabemos, pero es Dios que en realidad está indignado contra el pecado. La causa de su indignación, la causa de su venganza contra el hombre es no por el hombre, sino por su pecado. El pecado que existe en el hombre hace necesaria la ira de Dios. Y creo que nosotros estamos poco impuestos a meditar en ella. Es más, no meditamos ni pensamos en la ira de Dios. Todos pensamos que Dios es un Dios indulgente, es un Dios amoroso porque Dios es amor, es cierto. Pero lo creemos nosotros tan indulgente que pasa por alto las acciones perversas y malignas de los hombres. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña de esta manera. Salmo 7:11, el libro de los Salmos, en su capítulo 7 y versículo 11, nos dice de la siguiente manera. El versículo 11 del Salmo número 7 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Fíjense bien. Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, aquellas personas que hacen cosas malas, cuya conducta en realidad es desagradable incluso para la misma sociedad, delante del Señor son culpables y son dignos de la ira de Dios. Por eso, el Señor está airado todos los días contra el impío. Nosotros creemos, y en ese sentido, malgastamos nuestro tiempo creyendo que el Señor simplemente pasará por alto todos nuestros actos. Pero no es cierto.
el Señor, dice la Biblia, que continuamente está airado contra el hombre impío. Y si no se arrepiente, las Sagradas Escrituras nos enseñan también que hay un castigo para él. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ha de manifestarse tarde que temprano para con aquellas personas que se empeñan en realizar continuamente el mal. Nosotros lo vemos en el libro de Sofonías. El libro de Sofonías. El libro de Sofonías, en su capítulo 1. Fíjense bien. El libro de Sofonías, en su capítulo 1 y versículo 18, dice así: ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Nosotros creemos, está extendido el pensamiento a través del hombre, de toda la sociedad, que basta con unas cuantas obras buenas y ya tenemos contento al Señor. Pero dice la Biblia que no. Ni tu plata, ni tu oro, ni tus riquezas, ni nada por el estilo van a librarte en el día de la ira de Jehová. Ahora bien, ¿por qué es que se manifiesta la ira del Señor? ¿Y cómo es que nosotros sabemos que en realidad va a haber un día y continuamente incluso lo manifestamos y vemos que Dios en realidad está airado con nosotros, con el hombre, a causa de su pecado? Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 3 y versículo 7, nos dice, en el libro de Mateo, capítulo 3 y versículo 7, dice de la siguiente manera: al ver él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que, al mismo tiempo que el Señor está airado todos los días contra el impío, habrá un momento, un día determinado, en el cual la ira de Dios va a manifestarse sobre toda la maldad e iniquidad de los hombres. Es por eso entonces que nosotros vemos a través de la palabra del Señor que en realidad nuestro Señor Jesucristo recibió en su cuerpo las consecuencias de nuestro pecado. Cargó con nuestros pecados y la ira de Dios fue sobre él. Por eso, si nosotros nos amparamos en el Señor Jesucristo y le reconocemos como nuestro Salvador, Él nos salvará de la ira que vendrá. Solamente Jesucristo. Porque nosotros, con todas nuestras obras, que en realidad son trapos de inmundicia, nunca podremos nosotros detener la ira de Dios sobre nosotros. Y esto lo vemos claramente en lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1 y versículo 18, nos dice de la siguiente manera. El libro de los Romanos, capítulo 1 y versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. He ahí un pecado terrible, el cual el Señor va a castigar de una manera espantosa y terrible.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, aún para aquellos que no comparten, que no enseñan la verdad, sino que engañan a las personas, está reservado un día de juicio que Dios manifestará para aquellas personas. Porque es injusto, porque es impío que no les enseñen la verdad. Es por eso que nosotros nos esforzamos por enseñar la verdad de la palabra del Señor. Solamente a través de esta verdad nosotros podremos comprender y conocer lo que es Dios para con nosotros, para con el hombre en general. Dios está airado contra la humanidad y por eso ha de manifestarse un día, además de manifestarse todos los días en cuanto a juicios que el Señor envía continuamente para ver si nosotros nos volvemos para con Él. La ira de Dios continuamente se revela contra la injusticia de los hombres y manifiesta su poder en cuanto a la rebeldía del hombre, porque no quiere hacer caso de la verdad de Dios. Mis amigos y mis hermanos, Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios celoso de su amor. Él quiere que nosotros le honremos y le adoremos solamente a Él. Por eso, todo aquel que se rebela y no quiere obedecer a los mandatos de Dios es objeto de la ira de Dios. Por eso nosotros lo tenemos manifestado en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, capítulo 6 y versículos 15 al 17, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 6 y versículos 15 al 17, dice así. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta? La ira de Dios es enojo e indignación intensa y profunda contra el pecado del hombre de parte de Dios. Dios está indignado y su indignación es un enojo justo que produce la injusticia y la bajeza del hombre. A causa de todo ello, el Señor está enojado, está lleno de ira en contra de nuestro pecado. Es por eso que sea necesario que nosotros volvamos en paz con Dios, hagamos las paces con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios, además de manifestarse de cuando en cuando en la naturaleza, en los juicios que manda sobre la tierra, en las pandemias y en todas esas cosas que nosotros vemos que de repente no comprendemos, son acciones de la ira de Dios. Pero un día está establecido
para que la ira de Dios se manifieste contra el pecado de la humanidad, contra todo hombre que no quiso arrepentirse ni volverse a Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.